para todos los colombianos. Por otra parte, el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana realizó un análisis sobre el sistema de discapacidad y derechos laborales en Colombia. Cristian León, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe? Karen, buenas noches, es un gusto saludarla. Pues veamos qué nos dice este análisis de discapacidad y derechos laborales. Lo primero que hay que decir es la ocupación general que podrían tener estas personas en condición de discapacidad. Hay que decir que es de un 5%, lo que se traduce en 2.400.000 personas. Si profundizamos en esa cifra, las que pertenecen al mercado laboral son 480.000, el 20%, pero lo más grave es que de esta cifra, el 73% están en informalidad. Es decir, hay una brecha que deben superar para encontrar empleo, pero cuando lo hacen encuentran informalidad. Consultamos al Instituto Nacional para Ciegos y esto nos indicaron. Tenemos mitos y prejuicios sobre las personas con discapacidad visual. Un ejemplo de ellos puede ser la capacidad que es escasa para desarrollar una tarea de oficio, como por ejemplo el uso de un computador para tareas administrativas. ¿Cómo rompemos estas barreras? Facilitando también programas, software que le permitan a las personas con discapacidad visual acceder a la información. El análisis también nos indica que de la ocupación que tienen las personas en condición de discapacidad, el 60% corresponde a hombres y el 40% restante a mujeres. Para poder detallar más de este tema, nos encontramos con el viceministro de Trabajo en directo, Iván Jaramillo, quien además padece esclerosis múltiple, por lo cual conoce este tema y nos puede dar respuestas, como por ejemplo, viceministro, buenas noches, ¿qué está haciendo el gobierno para cerrar las brechas? Buenas noches, Cristian. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes en Canal Capital hasta ahora. Efectivamente, el gobierno nacional viene adelantando políticas públicas de incentivos directamente a la nómina que se pagan a los empleadores por contratación de personas con discapacidad. Le damos a cada empleador el 35% del salario mínimo por contratación de personas con discapacidad, y si la persona con discapacidad lleva 4 meses en paro, es decir, sin altas en seguridad social, sin empleo, se aumenta en el 10%, se daría el 45% del salario mínimo. Viceministro, y sobre la reforma pensional, ¿qué cambios trae? Por supuesto también la laboral, que es muy importante. Estas reformas, ¿qué cambios traen para esta población? De la misma forma, en la reforma laboral se incluye la obligación de contratar para empresas de más de 100 trabajadores 2 personas por discapacidad por cada 100, y cuando superan los 500 trabajadores de la empresa, por el tramo adicional a 100, encima de 500, tiene que contratar a un trabajador por cada 100. Es decir, que política de cuotas de contratación por discapacidad que complementa la actual política de cuotas que rige para el sector público. Viceministro, también hay que decir que va a tener un año de pedagogía y después de ese año empezaría esa implementación de la reforma laboral de este tema de cuotas. Pero también le quiero preguntar por qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y también qué pueden hacer las empresas privadas. Se demanda de la sociedad civil, entre ellas las empresas, todos los espacios en los que participamos, de un cambio cultural que permita un enfoque social, superando ese enfoque asistencial que ya referí o capacitista, en el que el reto es para la persona con discapacidad, en mi caso, no sé, hacer un número X de terapias para volver a caminar, luego lo cual estaría apto yo para poder ingresar al mundo laboral. No, es que yo desde mi silla de ruedas tenga una rampa, tengo un parqueadero para personas con discapacidad en la que le pueda bajar. Viceministro, gracias por estas respuestas. Por supuesto, importante el panorama para estas personas en condición de discapacidad. Nosotros seguimos hablando